El día de hoy se presenta con nosotros el profesor José Antonio Amezola. Viene con el tema de la decadencia de una sociedad. El profesor José Antonio tiene estudios de informática administrativa en la UABC, es egresado de teología de Nedoptus, tiene el diplomado en obras de los padres de la iglesia y es maestro de varias materias en Nedoptus. Fuerte el aplauso para el profesor José Antonio Amezola. Buenas tardes a todos, pues vamos a ver qué sale en esta plática, ¿verdad? Algo bonito. Quiero que se lleven un mensaje. Es muy sencillo en realidad, pero vamos a darle una base bíblica, ¿verdad? Vamos a hablar de la decadencia en una sociedad, ¿verdad? Es algo muy chistoso al estar estudiando esta situación de la decadencia, que yo me di cuenta que esto de la decadencia en la sociedad se refleja también en nosotros como personas, como individuos, y esta situación pues se proyecta a la sociedad. Vamos a verlo, o vamos a intentar verlo, más que no da. Ok, vamos a ver estos 5 puntos. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es el hombre en esa sociedad? Antes de Cristo, Israel y su experiencia junto a Yahvé, ¿verdad? Vamos a ver esta situación de la inocencia y la santidad, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? En realidad es lo mismo, pero hay una situación en la inocencia. Vamos a ver características de una sociedad en decadencia, ¿verdad? Y por último, los sacramentos, principalmente la comunión, nos mantienen santos. La situación de la decadencia es por un problema de la santidad de nosotros. Vamos a ver que antes de Cristo, las sociedades solo tenían una oportunidad de crecer, ¿verdad? Pero sin Dios, alejados de Dios, pues no había esperanza, ¿verdad? Y entonces todas las sociedades, todas las civilizaciones antes de Cristo tuvieron oportunidad, pero decayeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una sociedad? ¿Qué es el hombre en esta sociedad? La sociedad es un grupo de personas que se relacionan entre sí y comparten una cultura, normas y costumbres que les permiten vivir en comunidad, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Ahorita podríamos decir que la sociedad de una colonia, la sociedad de otra colonia, hay diferencias por la pura situación geográfica, ¿verdad? Pero en general, la sociedad de Tijuana, Baja California, ¿verdad? Y luego el estado político mexicano, ¿verdad? Como mexicanos tenemos nuestras costumbres, nuestras características propias y por lógica, ¿verdad? O sea, el mundo y todos los diferentes estados políticos, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de pensar, su cultura, ¿verdad? Sus costumbres, ¿verdad? Estados Unidos, aquí a 20 millas lo tenemos y son no totalmente diferentes, pero son muy diferentes a la sociedad mexicana, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos eso. La sociedad es el marco en el que se desenvuelven las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que influyen en la vida de las personas, ¿verdad? Nuestros papás, ¿verdad? Esa célula social que es la familia, ellos nos enseñan, ¿verdad? De una forma particular, ¿verdad? A relacionarnos con los demás, ¿verdad? Cada sociedad tiene su propia historia, cultura y características únicas que la distinguen de otras sociedades, ¿verdad? Entonces, todos somos, aquí lo único es recordar, todos somos una sociedad, pero estamos de forma
bien básica, los individuos somos los que hacemos esa sociedad. Todos los individuos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Tenemos algo que aportamos, ¿verdad? A todos en la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo como persona me quiero sentir útil, y como decimos eso, salimos a trabajar, ¿verdad? Y salimos a ofrecer nuestros servicios, aunque sea en la maquiladora, ¿verdad? Pero ahí estamos participando, ¿verdad? De esta situación, de esta sociedad, ¿verdad? De una forma de familia, ¿verdad? Pues me voy a trabajar y participo en esa situación económica, ¿verdad? Con mis papás, ¿verdad? Sobre todo cuando estoy joven, no estoy casado y yo me quiero sentir útil, ¿verdad? Una palabra que utilizamos es esa utilidad, me quiero sentir útil a la sociedad. Así somos los individuos, ¿verdad? Entonces, de una manera filosófica, sencilla, ¿verdad? Aristóteles nos dice, el hombre es un ser social por naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí estamos el individuo, la persona, ¿verdad? Pero somos sociales por naturaleza. Imagínense vivir allá, pues en el cerro, en el monte, solos, ¿verdad? No tiene sentido una vida así. No podríamos fructificar mucho, ¿verdad? Incluso una sola persona, ¿verdad? Pues ya no va a haber familia, ya se va a extinguir esa oportunidad, ¿verdad? De hacer hijos. Solo, no tiene sentido vivir solo, ¿verdad? Entonces vamos y tratamos de vivir en familia, aunque sea ahí en un rancho, pero hacemos una familia. Es como lo natural en nosotros, hacer una familia. Por eso Aristóteles dice, se es en tanto se coes, ¿verdad? De una manera muy, muy simple, pues Aristóteles nos está diciendo, nosotros nos desarrollamos, nos evolucionamos de acuerdo a lo que participamos, de acuerdo a lo que somos útiles a la sociedad, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer una familia, tratamos de hacer hijos, y nosotros le enseñamos a esos hijos, ¿verdad? A seguir siendo parte de esa sociedad. De una manera básica, así empezaron los pueblos, ¿no? Se empezó con esta situación de las familias, de las tribus, ¿verdad? De los clanes, ¿verdad? Entonces se fue evolucionando a las ciudades, ¿verdad? Y cada vez la arqueología descubre, ¿verdad? Nosotros, ¿qué les gusta? Hace unos miles de años pensamos que ahí empezaron a salir las grandes civilizaciones, ¿verdad? Y que todo este conocimiento en esas ciudades fue lo que empezó a evolucionar, ¿verdad? Pero la arqueología cada vez más descubre que desde tiempos antiquísimos, ¿verdad? El hombre ha hecho urbanización, ha hecho ciudades, ¿verdad? Entonces es algo natural para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la iglesia del hombre en la sociedad? ¿Qué nos dice? Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, ¿verdad? Eso nos dice la iglesia. O sea, el mundo, los filósofos descubrieron que el hombre somos cuerpo y algo que lo anima, ¿verdad? En aquellos tiempos 2600 antes de Cristo, ¿verdad? Los filósofos en Grecia empezaron a razonar, ya no les convencían los mitos, ¿verdad? Esos mitos que explicaban todo, ¿verdad? Esos dioses que explicaban. Entonces los filósofos empezaron a razonar y empezaron a entre esos muchas situaciones de razonamiento, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué podemos hacer estas cosas? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué hay esta situación del amor, verdad? Entonces ellos descubrieron, en esos tiempos eran muchas guerras, ¿verdad? Entonces le daban un espadazo a alguien, ¿verdad? Lo partían a la mitad y luego ya miraban que ya no se movía, ya estaba muerto, ¿verdad? Y entonces los filósofos pues decían, es que eso que lo animaba pues ya se fue, ¿verdad? Ya no lo tiene. Entonces, al menos en esos tiempos descubrieron que estábamos hechos de cuerpo
y de algo que nos anima, ¿verdad? El ánima famosa, el alma, ¿verdad? Entonces, fíjense, en esos tiempos ya el razonamiento descubrió esa situación, pero entonces eso lo descubre el hombre, digamos, el mundo, pero entonces la iglesia, ¿verdad? Con la revelación que Dios nos da, nos dice algo más, nos dice que Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? O sea que somos cuerpo y espíritu. Hasta ahí estamos de acuerdo más o menos con los filósofos. Pero la iglesia, ¿verdad? La revelación nos descubre más en esa espiritualidad, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Esta espiritualidad está hecha para el amor, para la caridad, ¿verdad? Entonces la iglesia, la revelación nos da mucho más conocimiento de esta situación del hombre, ¿verdad? También nos descubre la situación, pues, del pecado, ¿verdad? Entonces, el hombre participa en esta sociedad, ¿verdad? Participa en la sociedad en la que nace, ¿verdad? Y su espiritualidad se comparte con los demás, ¿verdad? Esa espiritualidad se concatena, ¿verdad? De manera, yo creo que todos hemos llegado a algún grupo, ¿verdad? Yo pues ahí en la UABC que participé en alguna situación de venta de flores, ya no me acuerdo, pero iba y entraba a los grupos y entonces todos hemos sentido esa vibra que nos da un grupo. Entras a un grupo y ¡ay, qué buena vibra! Positivos y un ambiente jovial, bien suave, ¿verdad? Pero también todos hemos llegado a otros grupos y entonces una especie de mala vibra, ¿verdad? Una como negatividad, una tensión, algo así. O sea, la espiritualidad se concatena y entonces ahí está el problema del pecado. Si hay como esa situación del pecado muy grave, o sea, uno lo siente, ¿ves? Y influye en los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hubiera habido una mala vibra, ahorita que estaban nuestros hermanos carismáticos animándolos, todos bien serios, ¿verdad? O sea, como que algo, épale, o sea, qué situación hay en nuestras almas, ¿verdad? O sea, nos lo hubiéramos preguntado, ¿verdad? Yo creo que todos que participamos en la iglesia, ¿verdad? Vamos por lo general a estos eventos de la iglesia y hay una cierta jovialidad, ¿verdad? Una cierta emoción, un positivismo, ¿verdad? Algo bonito, ¿verdad? En la gente. Eso pues es la espiritualidad de nosotros, se concatena y es necesario, es importante, ¿verdad? Que lo entendamos. Esa vibra, ¿verdad? Individual, familiar, se proyecta a la sociedad, ¿verdad? Entonces, la familia, célula social y base de toda sociedad. La familia cuida a los ciudadanos más débiles, ¿verdad? En su forma básica, cuida a los niños, ¿verdad? Les da apoyo y protección mientras crecen y llegan a la adultez, ¿verdad? Y a los ancianos también, a nuestros abuelos, a nuestros papás, ¿verdad? Los cuida en la última etapa de su vida en un ambiente de dignidad, ¿verdad? Esa es una familia sana, ¿verdad? Donde llegamos, vamos a visitar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, ¿verdad? Y entonces vemos a los, sobrinos o los hijos del compadre, ¿verdad? Y son niños sanos, ahí están brinque y brinque, ¿verdad? Como los pajaritos, no se callan, ¿verdad? Y andan para todos lados, un ambiente bonito de jovialidad, ¿verdad? Y están también nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros papás, ¿verdad? Y se ponen a platicar, ¿verdad? Los abuelitos siempre se ponen a platicar, ¿verdad? De cómo era antes, ¿verdad? Entonces, en un ambiente positivo, una familia bonita, ¿verdad? Entonces, nos vamos, después de una visita, nos vamos con algo, nos llevamos algo bonito, una experiencia bonita, ¿verdad? Ay,
qué suave la historia que platicó don Roberto o el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? El abuelo del compadre, ¿verdad? Qué bonito, por eso me gusta venir a visitarlo, porque tiene algo bonito. Esas historias me dan una nostalgia positiva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ay, qué bonito están creciendo estos niños, ¿verdad? Me encanta su jovialidad, me encanta lo bonito que son, ¿verdad? Una familia sana, pues, entonces tiene eso positivo, se proyecta a los demás, ¿verdad? En una sociedad la familia es lo más importante, ¿verdad? Lo voy a decir así, ¿verdad? Es en donde le enseñamos a la siguiente generación, ¿verdad? Eso positivo, ¿verdad? Eso bonito, ¿verdad? Entonces, pero está esta situación, ¿por qué decae el hombre? Ya más o menos los sacerdotes ya nos explicaron. Al demonio le encanta que el mal esté imbuido en la cultura, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos lo entendemos bien con nuestros hermanos de aquí del norte, pero también pues no le vamos a echar la culpa a ellos, ¿verdad? También nosotros tenemos, o sea, allá está la paja y aquí está, como dice la Biblia, aquí está el barrote, ¿verdad? En el ojo. También esta sociedad mexicana también tiene sus defectos, ¿verdad? Tiene sus problemas. Entonces el demonio, el mal, constantemente tienta al hombre. Es la situación del mal. Lo hizo con Adán y Eva, lo sigue haciendo con el ser humano, ¿verdad? El pecado consume al hombre, destruye el orden, ¿verdad? El pecado es desorden, ¿verdad? Tenemos algún amigo y luego ese amigo nos dice, oye, vámonos a echarnos unas cervezas, y nosotros ¿qué decimos? ¿Verdad? Si es violento, si es problemático, no, allá ve en otra ocasión, ¿verdad? O sea, esa situación de desorden que tiene mi amigo, ¿verdad? Si nosotros estamos bien, ¿verdad? Tratamos de evitarlo. Si nosotros estamos igual que él, pues allá están los dos amigos, ¿verdad? En el desorden, en la parrandería, ¿verdad? Pero claramente se identifica a una persona que tiene problemas. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero los aceptamos hasta un cierto nivel, ¿verdad? Más, pues entonces ya lo tratamos de evitar, ¿verdad? Bueno, el pecado, ¿qué es? En una forma general es alejamiento de Dios, ¿verdad? El pecado. Yo creo que todos tenemos ejemplos de esta situación. Nuestros hijos crecen, ¿verdad? Y luego nosotros lo mejor posible les enseñamos a ir a misa, ¿verdad? A portarse bien, pero los hijos crecen, ¿verdad? Muchos, no todos, claro, y luego ya no quieren ir a misa y ya no quieren portarse bien, ¿verdad? Pues es la situación del hijo pródigo, ¿verdad? Todos en un momento dado en nuestra juventud, ¿verdad? Pues exigimos nuestra herencia y nos fuimos de parrandería, ¿verdad? Voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo me aventé mis años allá en el Ranas y en esos bares, ¿verdad? Ya no sé si existe el Ranas, ¿verdad? Pero pues no puedo ser juicioso o juzgón, porque yo conozco muy bien esa situación de hijo pródigo, ¿verdad? Ok, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1868 y 1869 nos dice: el pecado, la situación del pecado se suma, ¿verdad? Aquí está como una comprobación de esa espiritualidad que se concatena, ¿verdad? El pecado se suma, se hace un pecado social, ¿verdad? Aquí está muy sintetizado, hay mucho más. Si a alguien le interesa puede ver los incisos, los puntos, pero está claramente explicado ahí que el pecado se suma. Esa espiritualidad que nosotros tenemos, que les digo que se concatena en las sociedades, entonces si hay pecado, este pecado se proyecta en la sociedad, ¿verdad? No hay salvación. Si hay orden, el orden se proyecta en la sociedad, ¿verdad? Si hay desorden, el desorden es lo que se proyecta,
¿verdad? Entonces, en una situación, por eso les digo, muy similar a la de nosotros, es la situación de la sociedad, ¿verdad? La que sigue. Ok, ¿verdad? Entonces, una familia sana es lo que buscamos, una familia sana, ¿verdad? En donde todos estén en orden, contentos, ¿verdad? Ahí está el abuelo, ahí están los papás, ¿verdad? Ahí están todos, ¿verdad? Y se proyecta eso positivo, se proyecta eso bonito, ¿verdad? Pues no sé, todos tenemos esas fotografías en donde está la familia, ¿verdad? Y luego ahí está un sobrino, un hijo, ¿verdad? Que no quiere reírse, ¿verdad? Está con la carota y ya tiene alguna situación, ¿verdad? Está sucediendo ahí con él, ¿verdad? En esas situaciones, los que son profesores lo entienden muy bien. Van los niños a la escuela y el niño es un bully, ¿verdad? Es un descarriado y es un niño de primaria, ¿verdad? Y tiene problemas y luego van los papás, les hablan a los papás y les dicen, no, pues es que su hijo es un bullying, ¿verdad? Y los papás dicen, ¿verdad? Pues no entiendo por qué, ¿verdad? No entiendo qué le pasa a mi hijo, o sea, nosotros lo criamos muy bien, o sea, ese hijo pues vive en esa familia o no vive en esa familia, vive en esa familia, ¿verdad? A los profesores, ¿qué les contamos? Los profesores son hasta psicólogos y ellos entienden perfectamente, ¿verdad? Que el hijo es un reflejo de lo que los padres son, ¿verdad? Entonces los papás van con una cara de inocentes, ¿verdad? Y pues fíjense, ahí el hijo, si está presente, también está aprendiendo, ¿eh? Entonces dicen, no, o sea que puedo yo hacer eso, porque mis papás, miran nada más, o sea, allá en la casa peleese y aquí vienen y bien ordenaditos. Entonces el niño está aprendiendo incluso eso, ¿verdad? Entonces, pues la familia es la base de todo, es la base, es lo principal, ¿verdad? Es ahí donde la siguiente generación se crea, ¿verdad? En un ambiente de orden, ¿verdad? Una familia ordenada, ¿verdad? Que luego después cuando la iglesia le hable del amor y la caridad, los niños van a entender perfectamente de qué se refieren. Ah, sí, mi papá ayuda a los demás, mi papá vamos a misa, no faltamos, ¿verdad? Entonces el niño va viendo esa congruencia cuando le dicen Dios, lo bonito es esto, y entonces él rápidamente dice, por eso mi papá y mi mamá así, ¿verdad? Entonces hay un desorden en la familia, la iglesia trata de decirle qué es lo bonito, ¿verdad? Y entonces el niño ya empieza en el desorden, la confusión, ¿verdad? Entonces, pues esas situaciones se dan en la familia. Una familia ordenada, hijos ordenados. Una familia desordenada, pues hijos desordenados. Y también hay situaciones culturales, claro, puede ser una familia ordenada, pero el hijo, ¿verdad? En la escuela, con los amigos, ¿verdad? Pues se corrompe hasta cierto grado, ¿verdad? Entonces, antes de Cristo, Israel y su experiencia junto a Yahvé, vamos a ver esta situación de Israel, ¿verdad? Ellos se fueron el pueblo elegido por Dios. Antes de Cristo, ¿verdad? Dios se mete a la historia, ¿verdad? Participa de la historia del ser humano por iniciativa de Él, pues, Dios. Entonces escoge un pueblo. No era el mejor pueblo, era un pueblo ahí chiquito, problemático, testarudo, necio. Todas esas palabras están ahí en la revelación, ¿verdad? Entonces Cristo les empieza a enseñar a ese pueblo las situaciones de Dios, ¿verdad? Entonces una de las cosas que le pide es fidelidad a la ley, ¿verdad? Condición para el auxilio divino, ¿verdad? Dios les dice, pórtense bien, hagan Josué 1 del 6 al 8, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo, dice, sé valiente y firme, dice Josué, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres.
Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de no cumplir toda la ley que te dio toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas, ¿verdad? O sea, Dios les dice claramente al pueblo de Israel cómo comportarse, ¿verdad? Pórtate bien, pues le está diciendo, pórtate bien y vas a obtener todos estos frutos, ¿verdad? Entonces el Levítico 11:44 al 45 nos dice también, entonces pórtate bien, pero también le exige santidad, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que os he subido de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Entonces, si se fijan, pórtense bien, sean santos, ¿verdad? Esto desde antes de Cristo, ¿verdad? 1000 años antes de Cristo, más 1800 años antes de Cristo, ya este pueblo sabía qué tenía que hacer, ¿verdad? Acuérdense, hay que recordar que Israel estaba rodeado de países fuertes, politeístas, ¿verdad? El Dios de la lluvia, el Dios de la agricultura, etcétera. Entonces, pues, pero ellos tenían al verdadero Dios. Entonces, pues, Dios quiere santidad en su pueblo. Incluso hay un número mínimo de santos, ¿verdad? O sea, está esa situación de santidad, pero vamos a ver que ahí en la revelación está la situación de Sodoma y Gomorra, Génesis 18 del 20 al 33, ¿verdad? Es en donde Abraham le pregunta a Dios cuántos santos debe de haber en la ciudad, en Sodoma y Gomorra, para que no la destruyas, ¿verdad? Y entonces es esa situación, ya la conocemos. Abraham le dice, si 50 justos la perdonas, entonces Yahvé les dice, perdonaré todo el lugar, ¿verdad? Y entonces se va bajando Abraham, 45, lo perdono, 40, lo perdono, 30, 20, se baja hasta 10 justos, 10 santos en la ciudad, ¿verdad? Y dice, en atención a esos 10 no la destruiré. Entonces, ¿qué tanto les gusta de personas que hubiera habido en Sodoma y Gomorra para esos 10 justos? Yo leí, había unos autores que dicen que había hasta 500,000 personas. A mí se me hizo mucho, ¿verdad? Una Sodoma y Gomorra, 500,000 personas, se me hizo mucho, ¿verdad? Pero ahora yo le voy a hacer como Abraham, ¿verdad? 500,000 no, pero ¿qué tal 200,000? 200,000 no, pero ¿qué tal 100,000? O sea, me bajo, ¿qué tal 5,000 personas en Sodoma y Gomorra? Y nada más Dios pedía 10 justos. Y todos ya sabemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. O sea, no hubo ni 10 justos para 5,000. 10 santos. No lo hubo. Entonces, Israel decae. Bueno, decae Israel, pero esta Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esa sociedad en decadencia, Génesis 19 del 1 al 11, ya no lo puse, pero es en donde Lot recibe, ¿verdad? A los 2 embajadores de Dios, 2 ángeles, ¿verdad? Recibe Lot, los ve llegar y les dice, me sentiré honrado de que entren a mi casa. Y entran a la casa de Lot y la población los ve. Fíjense la sociedad en decadencia. Sodoma y Gomorra, ¿cómo estaba? Al grado de que ahorita pues describimos a estas personas como sodomitas, ¿verdad? Entonces ven a los 2 embajadores de Dios y se los quieren echar, ¿verdad? Dicen, le dicen a Lot, van y le tocan, danos a esas 2 personas para abusar de ellos, ¿verdad? Entonces Lot le dice, no, por favor, no me hagan esta desgracia, ¿verdad? Aquí tengo, por si hay alguien que duda que era una situación sexual de lo que estaba sucediendo ahí. Lot le dice, aquí tengo a dos hijas y son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran,
Y los de Sodoma y Gomorra les dijeron: no queremos a las mujeres, queremos a los fulanos, ¿verdad? Pues eran dos ángeles bien bonitos que han de haber estado, ¿verdad? Y estos cuates, en una situación ya de corrupción total, ¿verdad?, querían abusar de ellos. Eso está ahí en esa cita de Génesis, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra. A veces no nos damos cuenta, pero ahí claramente describe esa situación terrible de la ciudad, ¿verdad? Y entonces pues ya sabemos, ¿verdad?, no logra el poblado, las ciudades no logran llegar a los 10 justos, ¿verdad? Y Dios destruye la ciudad. Fíjense, tan poquitos justos y no lo logró la ciudad. 5,000, 10,000, o sea, no lograron 10 justos, ¿verdad? Entonces, Israel, a pesar de Yahvé, decae hasta extinguirse como estado. Toda la historia de Israel antes de Cristo es decadencia, vaya, es la palabra, ¿verdad? Es decadencia, ¿verdad? Yahvé le mandaba profetas, un profeta, otro profeta, los mataban, no los querían escuchar, ¿verdad? Israel va, aún a pesar de tener al verdadero Dios, pues truena como estado, ¿verdad? Entonces, en forma muy general, pueden buscar la historia de Israel ahí en el internet, ¿verdad? Israel se divide en dos estados: Israel del norte y Judá o Israel del sur, ¿verdad? O sea, el diablo es división. Dios es unión, el diablo es división. Entonces ahí está una situación, ¿verdad?, del mal. Israel se divide, ¿verdad? Luego después Israel del norte, la parte del norte, es invadida y desaparece ante los asirios, ¿verdad? Asurbanipal o no sé quién por ahí invade y destruye a los asirios. Y los profetas ahí estaban diciéndole a los reyes de Israel del norte: haz esto, haz lo otro. Y los reyes no le creían a los profetas, ¿verdad? Y Dios tratando de salvar a su pueblo, pero no hacía caso, ¿verdad? Entonces lo invade en la primera parte, la parte del norte. Israel del sur después es invadido ante los babilonios. Unos cientos de años después se destruye el templo en Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Israel sigue sin hacerle caso en forma general a Yahvé, ¿verdad? Y es invadido después por los babilonios. Los babilonios invaden a Siria y por lo tanto invaden después, exigen tributo. Israel no les da el tributo y entonces lo invaden, ¿verdad? En el 586 llegan a Jerusalén y lo destruyen, ¿verdad? El templo lo destruyen, ¿verdad? Ya por último, Israel es invadido por los romanos, ¿verdad? Allí unos, no me acuerdo, 100 años antes de Cristo, algo así, en el 143 creo. Luego destruyen el segundo templo en Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿verdad? Entonces Israel se queda sin nación, ¿verdad? Entonces, pueblo necio, testarudo, al alejarse de Dios, sufre las consecuencias y decae hasta desaparecer de la historia como nación-estado. Sabemos que desapareció como estado, como nación, ¿verdad? Continuó en esa famosa parusía alrededor del mundo. Se estacionaron bien en los países que le convenía. Estados Unidos, ahí está lleno de judíos, ¿verdad? Estados Unidos ya está ahorita bien influenciado por Israel, al grado de que ahorita esta situación con los palestinos, ¿verdad?, es un apoyo total en la injusticia incluso, ¿verdad? Ahorita Israel desaparece, en 1948 se vuelve a hacer una nación-estado, un estado, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que tienen este apartheid, que tienen estas situaciones de injusticia. Entonces ahí, ante todas estas situaciones de injusticia, yo les pregunto: ¿estará Israel bien con Yahvé o seguirán de necios y testarudos? ¿Verdad? O sea, para mí es bien obvio que siguen alejados de Dios. Lograron este logro político y lograron otra vez configurar su estado muy bien, pero ahorita pues estas situaciones de injusticia, ¿verdad?
Entonces, si Israel, que tenía a Dios con ellos, no lo logró, pues imagínense todas las otras civilizaciones, ¿verdad? Todas las otras civilizaciones, ¿verdad? No lo lograron. Estos son solo unos ejemplos, ¿verdad? Obviamente, todas decayeron, ¿verdad? Todas no lo lograron, pues sin Dios nadie lo logra, e incluso nosotros como individuos, sin Dios hay decaimiento, ¿verdad? Entonces viene esta situación de inocencia y santidad, o sea, esa santidad que Dios exige, ¿verdad? Vamos a ver estas dos situaciones, ¿verdad? Ahí tenemos a unos niños que si preguntamos sus atributos, ¿verdad? Pues tienen esta inocencia primigenia, ¿verdad? Tienen esta inocencia bonita, ¿verdad? Son niños sanos, ¿verdad? Niños bonitos. Todos nacemos con esa inocencia, eso bonito. Dios, fíjense cómo es Dios. Dios nos da esa inocencia, nos da esa gracia de chiquitos, ¿verdad? Pero es una inocencia no compleja, ¿verdad? Es una inocencia que le falta madurar, ¿verdad? Y no todos entendemos eso. Llegamos a la adolescencia y luego a veces decimos, oye, ¿qué le pasó a Felipito si era un ángel? Y ahorita todo lo contrario, ¿verdad? O sea, pues las situaciones individuales o de desorden, ¿verdad? También está la personalidad, ¿verdad? Nace diablito, pues termina diablito, ¿verdad? Pero claro, esa es la prueba que a algunas familias les toca, ¿verdad? Hay que echarle ganas a ayudar a los niños, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la inocencia de los niños. Una sociedad sana cuida que los niños tengan un ambiente apropiado para crecer en amor y orden, amor, caridad, ¿verdad? Belleza, lo bonito, los atributos de Dios, ¿verdad? Blanco, pureza. Agárrense atributos de Dios, y eso es lo que queremos enseñarle a los niños, ¿verdad? Cuando estamos sanos, ¿verdad? Cuando estamos sanos. Entonces, una sociedad sana cuida la inocencia de los niños, por lo tanto cuida a la ancianidad, ¿verdad? Una sociedad se preocupa por los ancianos y los cuida, una sociedad sana. Entonces empieza a decaer la sociedad y estos son los primeros que sufren, los niños y los ancianos. Y todos yo creo que tenemos historias de oye, este canijo para quedarse con la casa mandó a su papá, a sus abuelos, lo que sea, ¿verdad? Allá donde los cuidan, ¿verdad? Entonces todos tenemos situaciones, ejemplos de alguna situación así, ¿verdad? Entonces la inocencia de los niños depende mucho de la santidad que tenga la familia, ¿verdad? Ya lo dejamos en claro. Unos padres con problemas de conducta le heredarán a sus hijos esos problemas, ¿verdad? Los psicólogos hablan de patrones de conducta que se heredan, ¿verdad? Entonces, pues alguien tiene que enseñarle al niño, ¿verdad? Lo bueno, lo bonito. También todos, yo creo, conocemos niños que los papás son un desastre. El niño es un niño bonito y nosotros queremos ayudarle en la medida de lo posible, ¿verdad? De enseñarle cosas buenas, ¿verdad? En la medida de lo posible. Dios nos lo puso enfrente y entonces hay que enseñarle poquito, ¿verdad? Ok, características de una sociedad en decadencia, ¿verdad? Entonces, esto ya nada más es para aclarar esas sociedades. Todas las civilizaciones, todas las sociedades pasan por 3 estados de desarrollo: crecimiento, apogeo y decaimiento. Todas, sobre todo pues antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, este grupo, ¿verdad? Con esta cultura en particular se desarrolla, crece, ¿verdad? Y luego tiene un apogeo, nacen sus héroes, ¿verdad? Hay una cierta fructividad económica, nacional, etcétera, cultural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Crece esa sociedad, pero sin Dios no tenía esperanza. Sin Dios no tiene esperanza, empieza el decaimiento, ¿verdad? Fíjense lo que les digo, estas situaciones también se dan a nivel individual. También podríamos estar hablando de un individuo, podríamos estar hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros nacemos inocentes, crecemos,
¿verdad? Tenemos nuestro apogeo como jóvenes, ¿verdad? Y andamos, el mundo es de nosotros y yo no le tengo miedo a la muerte, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un apogeo en este cuerpo, ¿verdad? Joven, ¿verdad? Pero luego viene la vejez, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Te deja que hagas lo que quieras con tu vida, ¿verdad? Y luego viene el decaimiento, la vejez, ¿verdad? Y ahí están los viejitos, ¿verdad? Corriendo a la iglesia a ayudar, ¿verdad? Toda su vida. Bueno, es la situación esa de la Biblia. Algunos van a trabajar el campo en la mañana, desde jóvenes están en la iglesia, luego otros al mediodía, o sea, en la maduración van a la iglesia, y luego están los de la vejez, ¿verdad? Van a trabajar el campo en la tarde, ¿verdad? Y todos se ganan un denario, ¿verdad? Y ahí está la envidia del hijo pródigo, ¿verdad? Oye, ¿por qué le haces a una fiesta cuando yo siempre he estado aquí y a mí no me das la fiesta? La envidia, ¿verdad? Pero bueno, le responde Dios, ¿verdad? Le responde el Padre: tú siempre has estado aquí y siempre has tenido todas mis gracias, ¿verdad? Entonces, pues ninguna sociedad le va a poder decir a Dios que no le dio la oportunidad de crecer, ¿verdad? Ese es algo que es una interpretación mía, ¿verdad? Todas las sociedades tuvieron su oportunidad, ¿verdad? Pero sin Dios, el decaimiento, y fíjense, pues Israel con Dios y pues también decayó, ¿verdad? Entonces, en ese decaimiento, las características de la sociedad, ¿verdad? Pues está ese materialismo, ¿verdad? Está ese hedonismo, los placeres, ¿verdad? Materialismo y hedonismo están juntos, están concatenados. No quiero sufrir, yo no quiero sufrir, ¿verdad? Entonces, yo quiero pasármela bien, ¿verdad? Yo por ahí escuché esta frase, ¿verdad? Esta persona dijo: yo estoy muy bien económicamente hablando, yo tengo mi familia, tengo mi casa y todo eso, y ahora no necesito a Dios, dijo esta persona, ¿verdad? Yo no necesito a Dios, estoy muy bien. A veces pensamos que el estar bien económicamente quiere decir que Dios nos ama, ¿ven? Pensamos eso, pero esa no es la situación, ¿verdad? Entonces, pues una sociedad en decaimiento le da importancia al materialismo, le da importancia al hedonismo, pásatela bien, tiene un escepticismo, ¿verdad? Una duda en todo, ¿verdad? Ahorita, ¿qué tal las teorías de la conspiración? Son los mitos actuales, la teoría de la conspiración, ¿verdad? Y por lo general rayan en no creer en nada, ¿verdad? Es una malicia muy grande de las cosas, ¿verdad? Y todos conocemos la malicia. Si esta persona tiene dinero, ¿verdad? Y era un pobre para nada, o no sé cómo se dice, ¿verdad? No tenía nada, y ahorita resulta que tiene dinero, no, pues es narcotraficante. O sea, la malicia luego nos dice: no, pues anda mal. Entonces van y le preguntan y dicen: no, pues es que agarré un trabajo en el otro lado y me está yendo muy bien. Sí, cómo no, ¿verdad? O sea, luego la malicia, ¿verdad? La malicia es ese escepticismo, alejados de Dios, el ateísmo, no creemos en Dios, el relativismo, cada quien su verdad, ¿verdad? Entonces, situaciones pues de una sociedad en decadencia, el aborto a todo lo que da, ¿verdad? Hay que disfrutar de la vida, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y en esta situación de LGBT, pues que se aprovecharon de la política y pues ahí están aprovechando. Entonces, los sacramentos, principalmente la comunión, nos mantienen santos. Es la santidad que Dios nos pide en su misericordia, ¿verdad? Nace Jesucristo hace 2000 años aproximadamente y se nos da a nosotros, ¿verdad? Jesucristo se nos da a nosotros, ¿verdad? Y entonces, a ver, la que sigue. Entonces, pues, ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice: la Eucaristía, bendición que proclama las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Entonces, recuerden ese número de santos que Dios pide, ¿verdad? Entonces,
Aquí está la oportunidad, es la comunión lo que nos acerca a Dios. Hay que recibir esa Eucaristía. La comunión es la que nos separa del pecado, ¿verdad? La que sigue. Entonces la comunión, la que sigue, es lo que nos separa. Pero hay una situación que el demonio nos pone, son los escrúpulos. Con las situaciones de pecado nos pueden hacer que faltemos a la comunión, ¿verdad? Yo no soy digno vamos a misa, estamos bien ahí, pero luego decimos, no soy digno de ti, Señor, soy un pecador. Sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a Santa Faustina, que mientras no estuviera en pecado mortal, no dejara de unirse a Él, ¿verdad? Un día Santa Faustina no quiso ir a tomar la comunión y entonces Jesús se le aparece y le dice, mientras no estés en pecado mortal, únete a mí. Entonces, las situaciones de pecado mortal de forma bien básica, ¿verdad? Salvo la mejor opinión de los sacerdotes, ¿verdad? El homicidio, la infidelidad y la idolatría. El homicidio, pues todos lo entendemos, ¿verdad? Matar a otro de nuestros hermanos. La infidelidad, pues si vivimos en pareja, claramente entendemos esa situación, ¿verdad? La infidelidad. La idolatría es la más difícil de entender en estos tiempos, pero llega a una y simple situación. No falten a misa el domingo. Faltan a misa el domingo es porque se fueron con algún ídolo. ¿Qué ídolo les gusta? El fútbol. Ay, no voy a ir a misa porque ahora juega las Chivas y el América, ¿verdad? Entonces el ídolo del fútbol, ¿verdad? Le adoraste mejor al ídolo del fútbol que a Dios verdadero, ¿verdad? Entonces la flojera, ay no, tengo mucha flojera, no voy. Ay, qué feo está el clima, no voy. Cualquier situación que nos haga no ir a misa, ¿verdad? Es una situación de idolatría y es pecado mortal, ¿verdad? Entonces ahí está bien fácil. Mientras no hagan estas situaciones, vayan y comulguen, ¿verdad? Entonces eso se lo dijo Jesucristo mismo a Santa Faustina. La comunión es lo que le da santidad a una sociedad y es lo que la mantiene, ¿verdad? De una forma a lo mejor inocente, ¿verdad? Pero la mantiene santa lo suficiente para que Dios tenga misericordia de ella, ¿verdad? Y entonces la primera comunión y pues una sociedad sana es a la que debemos todos de ¿cómo se dice? De una meta, de un objetivo, ¿verdad? Mi nombre es José Antonio Amezola González. Yo estudié en la Escuela de Teología Doctus y todos están invitados, ¿verdad?, a aprender. Muchas gracias por su atención. Gracias,